Hola comunidad, mi nombre es José y la historia que les voy a platicar en verdad es aterradora. Esta le sucedió a mi abuelito hace muchos años antes de que yo naciera y me la platicó un tiempo antes de que él falleciera. Mi abuelo es originario del municipio de Pátzcuaro, Michoacán, y siempre fue un hombre fuerte y trabajador, alguien que no se dejaba llevar por cuentos o supersticiones. Pero esta historia lo cambió todo. Me dijo que desde entonces vivió con un miedo profundo, un miedo que nunca desapareció del todo, y creo firmemente que así fue hasta su muerte. Por aquel entonces, mi abuelo tenía alrededor de 20 años y todavía vivía con su papá, o sea, mi bisabuelo. Desde muy joven, mi abuelo aprendió que el trabajo en el campo no era una opción, sino una obligación que debía cumplir sin importar sus deseos. Su padre era un hombre de carácter fuerte y exigente, alguien que creía firmemente que solo a través del esfuerzo constante se podía salir adelante. Pues cada amanecer lo encontraba ya en pie, preparándose para enfrentar las largas jornadas bajo el sol. Aunque no le gustaba la dureza del trabajo, ni el cansancio que le dejaba en el cuerpo, sabía que no podía escapar de esa realidad. Su padre siempre estaba ahí, para recordarle lo importante que era cumplir con las labores del campo, desde cuidar las siembras hasta atender a los animales. No había lugar para la pereza ni para las excusas. Un martes por la tarde, alrededor de las 3, mi abuelo estaba terminando de sembrar las semillas de frijol en uno de los terrenos que su padre le había asignado. Pero mientras él trabajaba, su mirada se volvió hacia el campo, donde algo llamó su atención y lo hizo detenerse por un momento. Con pasos lentos y cautelosos, se acercó para descubrir qué era aquello que había capturado su interés. Y al avanzar entre los surcos recién hechos, pudo distinguir la figura de un animal, uno que para nada esperaba encontrar en ese lugar. Era una cabra, pero no una cabra común. Su pelaje era completamente negro, sin ninguna mancha, ni brillo que pudiera suavizar su aspecto oscuro. El animal tenía un tamaño mediano, pero su presencia era imponente. Sus ojos reflejaban un brillo extraño. Las orejas estaban levantadas y sus cuernos curvados hacia atrás, con una forma que parecía más afilada y definida que la de cualquier otro animal que mi abuelo hubiera visto antes. El pelo de la cabra era grueso y parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Pero lo más llamativo era que no hacía ningún ruido. Simplemente estaba allí, quieta, observando con una calma inquietante. Mi abuelo siguió mirando al animal, el cual claramente no tenía intención de moverse. De repente, escuchó la voz de su padre desde lejos, llamándolo para que se viniera a comer. Sin dudarlo, mi abuelo dejó lo que estaba haciendo y comenzó a caminar hacia la casa. Pero antes de alejarse por completo, volteó hacia atrás para echar un último vistazo, y la cabra seguía allí, observándolo nada más. En la noche, después de un día agotador en el campo, mi abuelo ya se encontraba en su habitación intentando descansar. Sin embargo, el calor era tan intenso que le impedía conciliar el sueño. Entonces decidió abrir la ventana, con la esperanza de que una brisa fresca entrara y aliviara la sensación sofocante. Al empujar el marco y dejar que el aire nocturno entrara, algo llamó su atención de inmediato. Muy cerca de la ventana, casi tocando el marco, estaba nuevamente aquella cabra. Aunque el susto inicial fue fuerte, mi abuelo decidió no cerrar la ventana y simplemente se retiró a dormir, disfrutando del fresco de la noche. Al día siguiente, después del almuerzo, mi abuelo y su padre regresaron al campo
para continuar con las labores. Esta vez se dedicaron a sembrar semillas de calabaza en un terreno cercano al que habían trabajado en días anteriores. Pero mientras colocaban las semillas en la tierra húmeda, mi abuelo decidió contarle a su padre lo que había visto el día anterior. Relató que había observado una cabra negra en el campo y cómo, incluso durante la noche, aquel animal había estado cerca de su ventana, mirándolo fijamente sin moverse. Sin embargo, su padre no le creyó en absoluto. Para él, aquello no era más que producto de la imaginación o una historia sin sentido. La incredulidad pronto se tornó en molestia, porque mi abuelo insistía en lo ocurrido como si fuera algo real y significativo, y la tensión entre ellos creció rápidamente. Y en un momento de enojo y frustración, mi bisabuelo le dio una cachetada como castigo por insistir en aquella historia que él consideraba absurda. Además, decidió imponerle un castigo riguroso: trabajar durante 2 días completos bajo el sol hasta que anocheciera, sin descanso ni pausa alguna. Mi abuelo aceptó el castigo sin protestar, aunque por dentro sentía tristeza y resignación ante aquella reacción severa. Al día siguiente, mi abuelo se encontraba cumpliendo con el castigo impuesto por su padre. Desde temprano comenzó a trabajar bajo el sol intenso, realizando las tareas del campo sin descanso hasta que el cielo comenzara a oscurecer. Y en medio del pesado trabajo, una vez más apareció la misteriosa cabra negra. Mi abuelo la vio desde la distancia, cruzando lentamente hacia donde él estaba. Y al igual que en las ocasiones anteriores, el animal simplemente se quedó observándolo con una mirada fija y serena, sin ningún movimiento. Mi abuelo no lograba comprender el por qué aquella criatura solo se le manifestaba a él y por qué parecía tan interesada en observarlo. Entonces, pensó que quizá la cabra buscaba decirle algo, pero no había manera. Lentamente, el animal comenzó a acercarse con pasos pausados, hasta quedar lo suficientemente cerca para que mi abuelo pudiera tocarlo. Un poco desconcertado pero curioso, extendió su mano y acarició su suave pelaje. Y para su sorpresa, esas caricias provocaron una sensación inesperada, una mezcla de calma que no había experimentado antes. Esa noche, mientras mi abuelo descansaba en su habitación, un sueño oscuro y terrible comenzó a apoderarse de su mente. En esa pesadilla, veía a un hombre construyendo algo en medio del monte, y cerca de él, un hombre cabra lo observaba mientras reía. Mi abuelo dice recordar que se despertó sobresaltado de esa pesadilla, pues pareciera que la risa resonaba como si alguien se riera junto a su oído. Pero era simplemente imposible. Estaba solo y su habitación completamente cerrada. Poco a poco logró calmarse y con gran esfuerzo pudo reconciliar el sueño. A la mañana siguiente, el abuelo estaba otra vez en el campo, intentando cumplir con las labores que le habían puesto. Sin embargo, él no podía quitarse de la mente ese sueño terrible, especialmente la imagen de esa criatura demoníaca. Y cada vez que cerraba los ojos por un instante, el miedo regresaba con fuerza. De repente, su padre apareció detrás de él. ¿Qué estás haciendo? No veo que estés trabajando. Mi abuelo se quedó quieto por un momento, sin saber qué responder. Solo estaba pensando en algo, papá. Su padre lo miró con dureza y respondió: no hay tiempo para pensar en pendejadas. Muévete o te vas a arrepentir. Tras ese regaño, mi abuelo bajó la mirada y volvió a tomar las herramientas en sus manos y continuó realizando sus labores. Esa noche,
Mi abuelo estaba acostado en su cama, cuando un ruido extraño lo sacó de su sueño. Unos pasos firmes y lentos resonaban cerca de su cuarto, lo suficiente para que abriera los ojos de golpe. Luego, encendió la luz, y el silencio fue roto nuevamente por esas pisadas que provenían del pasillo fuera de su habitación. Como la mayoría de los hombres de campo, mi abuelo no tenía miedo, y sin dudarlo, decidió salir a ver quién andaba por allí. Al salir, algo le cimbró su cuerpo, y ahora sí, por primera vez tuvo miedo, pues se trataba de un sonido gutural, como el balido de una cabra. La confusión lo invadió, porque no podía entender qué hacía ese ruido en medio de la casa durante la noche. Avanzó con cautela hacia el fondo del pasillo, y allí estaba, una cabra negra, parecida a aquella que él había visto antes, pero esta tenía algo diferente. Sus ojos estaban rojos, y sus pupilas no eran circulares. Eran una marca, como si alguna clase de entidad maligna estuviera dentro de ella. De repente, un estruendo sacudió toda la casa, y la criatura desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire. Después siguió un silencio sepulcral, que solamente fue roto por el crujir de la puerta principal, abriéndose lentamente. Y justo en la entrada, se encontraba esa misma criatura demoníaca que había visto en su pesadilla. Un ser macho cabrío con cuernos retorcidos y parado sobre dos patas de cabra. Su cuerpo era robusto y estaba cubierto de un pelaje negro. Su presencia emanaba calor y miedo. Al verlo, mi abuelo retrocedió aterrorizado y corrió hacia su habitación sin mirar atrás. Se metió bajo las cobijas temblando, sin poder dejar de respirar agitadamente. Y aunque no era de rezar, decidió hacerlo, inventando lo que sea que se le viniera en mente. Al día siguiente mi abuelo acudió de nuevo al trabajo. Su rostro ya no era el mismo. El cansancio y la falta de sueño empezaban a cobrar factura, pero no podía dejar de trabajar. Estar en el campo era mucho mejor que soportar la crueldad de su padre. En medio de las labores, mi abuelo sintió tras de él una presencia que se le hizo conocida, y cuando giró el cuerpo, vio al macho cabrío, aquel que le daba tranquilidad. Mi abuelo retrocedió asustado, y en eso mi bisabuelo apareció y vio al animal. Su expresión se puso de horror y corrió al animal. Mi abuelito, al ver lo que hizo su papá, le preguntó por qué reaccionó de esa manera. Era la primera vez que había visto a su padre tener miedo. Mi bisabuelo, con los ojos desorbitados y con la palidez aún en su rostro, le pidió que regresaran a la casa, pues allí le explicaría. Esta situación le pareció inusualmente extraña a mi abuelo, pues para su padre los días de trabajo eran sagrados e incluso ni por enfermedad se suspendían. Al llegar a la casa, el papá de mi abuelo cerró la puerta y la aseguró con un horcón. Después prendió una veladora en cada ventana y colocó cruces e imágenes religiosas en cada una. Acto seguido, se dispuso a hablar. Le dijo que esa cabra negra no era un simple animal, sino un demonio, una entidad oscura que había rondado por generaciones y que traía consigo maldad y destrucción. Cuando mi bisabuelo le platicó sobre esa verdad, mi abuelo quedó con la piel de gallina y con un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Al principio, dudaba de si esto era verdad. Escucha bien, esto nunca lo he contado. Es un secreto que los viejos de la familia siempre escondieron. Hace mucho tiempo, nuestro tatarabuelo, ese desgraciado no era cualquier hombre, era brujo, o peor aún, un sacerdote satánico.
él veneraba una cosa horrible. Su nombre era Baphomet, el macho cabrío. Ese cabrón hizo un pacto con esa deidad. Le entregó su alma a cambio de riquezas, poder y mujeres. Todo quedó escrito en su diario. Ahí está la maldita verdad. Y bueno, decía algo así. Cuando era joven lo tenía todo. Fama y dinero. Pero llegaron unos ricos a querer construir haciendas en mis tierras y lo estaba perdiendo todo. Caí en la borrachera, sin salida, hasta que una noche se me apareció en la habitación. Era él, el macho cabrío. Tenía cabeza y patas de cabra, cuernos enormes, el pelaje negro como la noche y una presencia que lava la sangre. Pensé que era un sueño, pero me habló por mi nombre. Me dijo que sabía mis problemas y que podía ayudarme. Acepté sin pensarlo. Le pedí dinero, poder y mujeres. Él aceptó, pero me exigió mi alma y que construyera un templo para él. Si fallaba, me condenaría. Nuestro pacto quedó sellado. Al día siguiente, todo se cumplió. Los ricos aparecieron muertos y sus construcciones destrozadas. Nadie se explica cómo pudo pasar todo eso en una sola noche. Y aquel hombre, como parte del trato, empezó a levantar un templo en su hacienda. Muchos se unieron al culto del macho cabrío. También le cumplió los otros deseos. Tuvo dinero, fama y un sinfín de mujeres. Pero ese ser no se conformaba. Se le aparecía de vez en cuando en forma de cabra, inmóvil, solo observando, como recordándole que estaba ahí. Le exigía rezos, sacrificios de sangre, magia negra, todo en su honor. Con el tiempo conoció a una mujer, Margarita. Se casaron, tuvo un hijo y poco a poco se olvidó del pacto. Pero una noche de octubre volvió a aparecer. Ya no era el mismo. Venía lleno de odio. Rugía como si el mismo infierno hablara a través de él. No quería ya solo el alma de ese hombre. Dijo que cobraría con su hijo y con todos los descendientes de su sangre. Luego desapareció entre las tinieblas. Desde entonces, esa maldición quedó marcada. Ese cabrón se arrepintió, pero ya era tarde. Condenó a toda la familia, a todos los primogénitos de su linaje. Nos jodió a todos. Al escuchar la historia temblaba y sentía que en cualquier momento el macho cabrío entraría rompiendo la puerta. Mi abuelo era descendiente directo de aquel maldito tatarabuelo que vendió su alma. Y lo peor es que el viejo falló en ese pacto. Y por eso todos los primogénitos de la descendencia hemos tenido que pagar. Mi abuelo contaba que desde que lo supo, esa cosa se le mostraba más seguido. Pero ya no era igual. Cada vez parecía menos bestia y más humano. Caminaba erguido, como una persona, y hasta hablaba con una voz profunda que causaba horror. Lo seguía siempre, a la distancia, como un cazador paciente. Y eso lo volvía loco de miedo, porque no solo lo acechaba en las sombras, era como si estuviera esperando el momento justo para llevárselo. Me dijo también que no fue el único. Su propio padre también lo había visto. Lo contó una vez. Decía que estaba en el campo y ahí apareció la cabra. No hacía nada, solo lo miraba fijo, sin moverse, sin hacer ruido. Hasta que un día se acercó y lo acarició. Y él, como un tonto, creyó sentir una conexión. Lo adoptó como si fuera un animal doméstico. La alimentaba, la cuidaba, pero ahí comenzó su infierno. La cabra se aparecía dentro de la casa sin explicación.
Varias veces lo escuchó hablar. Incluso se reía en las madrugadas cuando todo era silencio. Y al cabo de una semana, mi bisabuelo no pudo más. Le roció gasolina y decidió quemarla. Pero cuando la echó al fuego, esta comenzó a reír como una persona, mientras decía: así como yo ardo, arderás. El asedio de la bestia cesó, justamente cuando nació mi abuelo. Mi abuelo dijo casi con lágrimas en los ojos que él y su padre, desesperados, fueron a buscar a la bruja del pueblo. Ella los recibió sin sorpresa, como si ya supieran a qué iban. Sé por qué han venido, les dijo, apenas cruzaron la puerta. Los sentó y escuchó todo. Mi bisabuelo habló del demonio que los perseguía desde aquel pacto, y la bruja sacó sus cartas, las barajó y al abrirlas dijo: el pacto abrió una puerta que nunca debió tocarse. Ese demonio es Baphomet, el macho cabrío. Mi abuelo casi se desmaya al escuchar ese nombre. Acababa de confirmar lo que su padre le dijo. La bruja les explicó que no era cualquier demonio. Era un símbolo antiguo, corrompido por siglos de adoración. Lo describió: cuerpo de hombre, cabeza de cabra, cuernos retorcidos, ojos que ardían como fuego eterno y una sonrisa torcida que escondía secretos oscuros. Les dijo que lo adoraban sectas y brujas, que le ofrecían sangre y sacrificios, que se alimentaba del miedo, de la desesperación, que ese era su verdadero poder. Después, la bruja se les quedó viendo y les dijo: el pacto de su tatarabuelo los encadenó. No es solo una deuda, es una maldición que arrastra toda la sangre de su familia, y él ha venido a cobrarla. Mi bisabuelo le rogó ayuda. Ella aceptó, pero aclaró que no sería fácil, que a los demonios no se les vence, solo se les puede detener. Y al día siguiente fueron a la casa. La bruja recorrió cada rincón con un huevo en la mano, frotándolo en las paredes, los muebles, el suelo. Luego puso los huevos en un plato de cristal, los rompió, y lo que salió fue negro y pestilente. Dijo que era la maldad acumulada en esa casa desde hace generaciones. Después abrió el diario del tatarabuelo, las últimas páginas. Ahí estaba escrito: la bruja me dijo que la única manera de salvar a mi hijo era matándolo antes de que el demonio lo reclamara. Tal vez así su alma se salvaría. Dios bendiga a los descendientes que vendrán después. Al escuchar a la bruja sintieron un nudo en la garganta. Entonces mi bisabuelo abrazó a mi abuelo y le dijo: no tengas miedo, chamaco. Todo va a salir bien. Te prometo que ya no seré el mismo de antes. Entonces comenzó el ritual de exterminio. Dibujaron un círculo en el suelo. Pusieron velas alrededor. La bruja recitó palabras extrañas en un idioma viejo mientras rociaba las paredes con un líquido helado. De pronto, todo empezó a temblar. Los muebles se movían. El suelo vibraba. Se escuchaban rugidos profundos que parecían salir de la tierra. Un olor nauseabundo lo llenó todo. Y apareció el mismo Baphomet. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Lanzó un rugido que sacudió la casa y empezó a arrastrar a mi abuelo con una fuerza invisible. Mi bisabuelo intentó detenerlo. La bruja gritaba oraciones, pero nada parecía funcionar. El macho cabrío se reía, resistía a los conjuros. Cuando todo parecía perdido, mi abuelo se arrancó la cruz que llevaba al cuello y se la arrojó al demonio. El metal sagrado lo quemó, lanzó un grito de dolor y lo soltó,
Fue entonces cuando cayó en el círculo trazado. La bruja aprovechó, lanzó hierbas y esencias al fuego, y el demonio se retorció hasta desaparecer entre rugidos que parecían venir de las profundidades del infierno. Después que todo terminó, agradecieron a la bruja y siguieron con su vida normal de trabajo en el campo. Al pasar los años, mi bisabuelo falleció. Mi abuelo se casó y tuvo primero una niña, después a mi papá. Y saben, ahora yo soy el primer hijo de mi padre, el primogénito. Mi abuelo, con lágrimas en los ojos, me confesó que desde hace varios años el macho cabrío se le apareció de nuevo, y para mantenerlo apaciguado, le construyó un altar al que lo venera en secreto. Ahora mi abuelo ya no está, murió de cáncer, y al finalizar su confesión, me dijo que me ha contado la historia para que yo venere a ese demonio, pues es la única forma que podremos deshacernos de él. No les mentiré, tengo miedo. No sé si pueda soportar su aparición. No sé qué haré cuando eso ocurra. Les agradezco mucho por llegar al final de este relato. Si te gustó, te invito a que te suscribas, le des me gusta y lo compartas con tus amigos o con tu familia para que nuestra comunidad siga creciendo y sigamos trayendo más relatos como este. Te agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Que tengas un bonito día.